pues que se va a procesar si se sospecha un virus, bueno, va a otro tipo de metodología, ¿no? Como PCRs. El cultivo en general se realiza para especificar, ¿no? Y dar un tratamiento dirigido, o sea, no aplicar un protocolo en general, sino ya de forma dirigida aplicamos un antibiótico que no sea de amplio espectro y de esta forma se disminuye la tolerancia que va en aumento a los antibióticos. Y también lo contrario, ¿no? Una persona que ya habitualmente se automedica o tiene alguna patología, ya sea estructural o funcional, y que tiene infecciones a repetición, se hace tolerante a ciertos medicamentos. Entonces, en ese caso, ya no le es efectivo el tratamiento convencional, sino necesita ya en ese caso antibióticos no más potentes, de espectros más ampliados. Entonces, por eso es necesario hacer un cultivo, ¿no? Y también ver la sensibilidad en las placas, ¿no? Hay unas placas con el medio, los antibiogramas, vemos cuán sensible es la bacteria que se encuentra al antibiótico y se da el tratamiento respectivo. Entonces, hablando primero de los urocultivos, que son las muestras de orina, en general tenemos pues el glomérulo, ¿no? La finalidad de la filtración del riñón es la remoción de productos que son tóxicos, ¿no? Se va a realizar mediante la formación de la orina. Ustedes saben pues que el plasma va a ser filtrado, ¿no? El glomérulo es la, digamos, donde tiene lugar la depuración y la filtración del plasma. Es la primera etapa de la formación de la orina y es una red de capilares. Tiene la envoltura externa, que es la cápsula de Bowman, ¿no? Donde se encuentra la nefrona del riñón, y el plasma se va a filtrar en la cápsula a través de los capilares glomerulares, y este filtrado, ¿no? Se va a vertir en el túbulo proximal. Entonces el glomérulo va a recibir la irrigación también de las arterias, tanto la aferente de la circulación renal. Y bueno, esto es en cuanto a las generalidades, ¿no? La función de la orina es, ¿no? Doctora, Pues, disculpe, sí, perdón, ¿está pasando diapositivas? sí, O a ver, eh, yo lo veo en toma de muestra, o será mi No se internet. observa que pasen diapositivas, solamente estamos en toma de muestra, veo. Sí, doctora, se ha quedado en la segunda diapositiva colgado, no está avanzando. a ver, Aló. ahí, Ya Sí, ahora avanzó. sí. ya, ya, bueno, entonces eso, ahí sí está avanzando, ya. La orina, miren, en primer lugar, para examinar la orina, lo que ustedes tienen que visualizar, con claro, previamente ya al paciente se le explica, y también acá vamos a ver cómo son las indicaciones para tomar una buena muestra. La orina es un líquido transparente de color amarillo claro. Es lo ideal que el color de la orina sea un color parecido al del champán, porque si el color amarillo es más intenso, quiere decir que está muy concentrada y que el paciente no está tomando la suficiente cantidad de líquido. No tiene que tener turbidez, tiene que ser transparente, ¿no? Y es estéril. La composición de la orina mayormente pues es agua, en más del 90%, y el resto son minerales. Tenemos urea, sales disueltas como fosfatos, carbonatos, cloruros, ¿no? Los pigmentos, ácido úrico. Y entre los electrolitos que contiene son el sodio, el potasio, el cloro, fosfato, sulfato, ¿no? Y otros. Entonces,
además de eliminar los desechos y las sustancias tóxicas, como decíamos, porque es un filtrado del plasma, la orina lo que hace es regular el equilibrio hídrico y el electrolítico. Por eso es que también tiene en su composición, ¿no?, electrolitos. Regula también la presión arterial a través de la volemia, ¿no? El caso de los pacientes hipertensos, ¿no?, que reciben tratamientos, algunos antihipertensivos, por ejemplo, la furosemida, ¿no?, que es para eliminar líquido. Y también interviene en el control del equilibrio ácido-base, o sea, en el control del pH. La toma de muestras para los cultivos, como dijo su compañera, es para confirmar una infección urinaria. Y la infección urinaria puede ser tanto de vías inferiores como de vías superiores. Y hay diferencias, ¿no?, entre ellas. Además de la ubicación de la urinaria, incluye la vejiga, próstata, uretra, y las vías superiores, los riñones, lo que se llama la pilonefritis. Entre los gérmenes más comunes que van a afectar es la Escherichia coli, casi en un 90%, y la población más afectada son las mujeres en edad fértil. ¿Cuándo ocurre en los varones? En los varones va a ocurrir en el extremo de las edades, cuando son pequeños recién nacidos o cuando son adultos mayores de 60 años, por el crecimiento de la próstata, que impide pues la eliminación adecuada, y hay una retención en la vejiga. Entonces esta retención ocasiona pues la colonización de bacterias. Estos casos son mayormente en varones, ¿no?, por estas razones, porque mayormente las afectadas de infecciones urinarias son las mujeres. Como les decía, el principal factor es la Escherichia coli, pero también hay otros gram negativos. Y en menor porcentaje está la Klebsiella, el Proteus, el Enterobacter, y en mucho menos porcentaje están los gram positivos, entre ellos Serratia, Pseudomonas, Streptococcus galactiae, Staphylococcus aureus y Staphylococcus saprophyticus. ¿Por qué la E. coli es el responsable, ¿no?, mayor de una infección urinaria? Pues porque aparte que es digamos, parte de la flora normal, ¿no?, y la cercanía, pues, ¿no?, de digamos, la uretra con, ¿no?, con la vía del sistema digestivo, ¿no?, el ano, la E. coli tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, es una bacteria que va a liberarse y va a lisar el polisacárido del antígeno como su endotoxina. Además, las vías urinarias tienen cierta motilidad en la uretra que impiden que asciendan, ¿no?, los gérmenes. Y la E. coli tiene digamos, esta ventaja de que va a interferir con la motilidad de la uretra. Además, es un potente activador del complemento por la vía clásica, ¿no?, y también, digamos, activa la respuesta inflamatoria. El cuadro clínico también es muy diferente. Cuando es una infección urinaria baja, generalmente son molestias, ¿no?, que no son graves, pero sí son molestias. En cambio, cuando es una pielonefritis, sí hay, ¿no?, cierta severidad, incluso hay fiebre, hay vómitos, hay dolor lumbar, las pacientes necesitan ser hospitalizadas. En la cistitis generalmente es pues el ardor al orinar, el aumento de la frecuencia. Bueno, puede haber cierto dolor suprapúbico que no es muy común. O sea, hay la disuria, la poliuria, muy rara vez, casi no hay fiebre, no, es muy raro. La orina siempre va a estar turbia cuando hay una infección urinaria. Podría ser que esté acompañada, ¿no?, de tanto leucocito que
¿no? Se vea como pus o también rasgo de sangre. En cambio, en la pielonefritis sí los síntomas son generales. Allí sí va a haber, como les decía, fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Y a ocasión de la fiebre, pues ya aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? El dolor muscular que se generaliza, a la puño percusión lumbar en ambas fosas lumbares, sin que sea apenas tocando, ¿no? Con el puño, la fosa lumbar hay dolor y bueno, a veces también hay hematuria. En la pielonefritis, además de una causa bacteriana, puede ser causada por litiasis, tuberculosis o tumores. Entonces, en el urocultivo, como les decía, la finalidad es la exactitud y la precisión de qué microbio es el que está produciendo la enfermedad y así dar un tratamiento dirigido, ¿no? Sin ser demasiado extenso, ¿no? Tanto que produzca posteriormente una tolerancia y sin ser también demasiado común en un paciente que ya se ha vuelto tolerante, ¿no? A los medicamentos habituales. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la toma de muestra de un urocultivo? En primer lugar, básico es la historia clínica, ¿no? Entonces el paciente les va a referir pues los signos que hemos conversado, la disuria, la polaquiuria, ¿no? ¿Cuándo se va a hacer para llegar al diagnóstico definitivo? Para controlar también posteriormente, generalmente es a los 15 días, ¿no? En caso de pacientes que continuamente tienen infecciones urinarias, entonces se les hace un urocultivo para ver si ya no hay restos de algún germen, porque si es que lo hubiera, quiere decir que podría ser, no haber una tolerancia, o si es que no continuamos con el tratamiento, vamos a ocasionar una tolerancia por los gérmenes que todavía no han sido eliminados. También cuando se hace un urocultivo, cuando se va a remover un catéter urinario, porque como es un procedimiento invasivo, al colocarle nosotros un catéter, una sonda Foley, por ejemplo, podemos iatrogénicamente ocasionar una infección, ¿no? En caso de un paciente que se va a hospitalizar y bueno, u otro procedimiento, una cirugía, entonces se le coloca a veces y entonces es necesario luego de la alta, ¿no? Del procedimiento hacerle un control para ver si no le hemos ocasionado una infección urinaria. También en casos de investigar una bacteriuria sintomática, ¿no? Porque existen las bacteriurias que no tienen ningún síntoma, pero sí pues hay una sospecha, ¿no? Entonces se hacen los urocultivos y ahí se averigua cuál de ellos es causante. Y también como un control, ¿no? Un control antes de realizar las maniobras que les estoy mencionando, por ejemplo, ¿no? Antes de, por ejemplo, un paciente con una próstata no agrandada y que pues no puede miccionar y se le va a colocar un catéter para, digamos, eliminar la orina. Podemos antes realizarle una muestra, pedirle una muestra de orina como un control, ¿no? Sería como un control. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Bueno, las indicaciones dependen, generalmente la mayoría de personas pues pueden seguir las indicaciones en su domicilio, ¿no? Y ya hay casos especiales que sí son niños pequeños o pacientes hospitalizados que es otro tipo ya ¿no? de indicación o lo hace el mismo personal de salud. Entonces, al paciente en su domicilio se le indica que previo aseo general, ¿no? de los genitales, solo es necesario agua y jabón nada más. Se le da un frasco estéril. Él va a miccionar la primera orina de la mañana. ¿Por qué la primera orina? Porque es la que está más concentrada. Y se le indica pues que la noche anterior
u horas antes no haya tomado demasiado líquido, porque en ese caso la orina va a salir muy diluida y no vamos a encontrar nosotros lo que esperamos. Entonces, por eso es la primera orina en la mañana. Elimina el primer chorro en el baño y el segundo lo recolecta. Y bueno, el tercer chorro también se elimina. Previamente el frasco tiene que estar rotulado con todos sus datos en el envase, no en la tapa, sino en el envase. A ver, acá dice, es preferible que no esté tomando antibióticos 3 días antes de la recolección de la muestra porque va a salir un falso negativo. Tampoco debe haberse colocado ningún ungüento, ¿no? O talco, pomada en los genitales 3 días antes. Como les digo, no solo es importante su nombre y apellido, sino también es importante el sexo, porque si es mujer hay una mayor sospecha, ¿no? Que sí sea. La edad, como les decía, en edad fértil, es importante colocar la hora también, porque las muestras tienen cierta duración, ¿no? Antes de ser procesadas en el laboratorio. También es necesario colocar, el médico ya podría colocarle cuál es el diagnóstico probable, ¿no? Y bueno, esos datos, ¿por qué van en el envase y no en la tapa? Porque cuando uno está en el laboratorio no hace las muestras en el hospital de uno en uno, sino se reciben, por ejemplo, 10, 20 o más muestras, se realizan a la vez, entonces todas se destapan. Si los datos están en las tapas, se pierde pues el dato, ¿no? Tienen que estar en los envases. Entonces, ese es en caso de una persona, pues, como nosotros, ¿no? Que recibe indicaciones. Pero en caso de que sea un paciente pequeño, la muestra, lo ideal es que se haga en el laboratorio, pero igualmente siempre, cualquier muestra, ya sea de orina, cualquier muestra de sangre, cualquier tipo de muestra, siempre la zona de donde se va a obtener tiene que estar limpia, ¿no? Y a veces es suficiente solo el agua y el jabón. Entonces, si es pequeño, un bebé, se utilizan unas bolsitas de plástico que se adhieren, ¿no? Con una cinta, vienen, o sea, cubiertas con una cinta que tiene un tipo de pegamento que se va a adherir a la piel. Esto se llama dispositivo de machuca. Si la paciente es una mujer y está menstruando, es preferible que pase su menstruación para recolectar la orina, porque si no, también falsamente va a salir que está eliminando sangre y va a interferir también con los otros hallazgos, ¿no? Que se requieren. Paciente con sonda vesical, como les decía, es preferible que lo tome el personal de salud, el médico. ¿Y en cuánto tiempo se tiene que procesar la muestra? Se dice que dentro de 1 hora, ¿no? En 1 hora, pero en lugares fríos podría ser hasta 2 horas de recolección de orina, pero en general 1 hora. Si es que no es posible procesarlo, se puede refrigerar a 4 grados centígrados. Es la temperatura que tienen las refrigeradoras normales. A esa temperatura dura hasta 24 horas. Se ha visto que y se ha hecho estudios que si ustedes lo guardan durante 24 horas a esa temperatura, no hay un aumento significativo del crecimiento bacteriano si es que está la muestra contaminada. Entonces sí se puede esperar, ¿no? Hasta 24 horas a 4 grados centígrados. Esta es la muestra que les digo, la técnica de recolección del primer chorro. Bueno, se descarta el primero, ¿no? Hubo un previo lavado con agua y jabón, ¿no? El varón también es, ¿no? Suficiente la limpieza del meato uretral. Tenemos por acá una gráfica, ¿no? Acá, por ejemplo, se separa con el dedo índice, ¿no?
con 2 dedos, digamos los labios mayores, ¿no? Elimina el primer chorro, el segundo lo va a recolectar. Y bueno, posteriormente estos envases, eso sí, tienen que ser de boca ancha y taparrosca, porque es más fácil la recolección de orina. Y en cuanto a los pediátricos, estas son las bolsitas, las recolectoras, los dispositivos de machuca. Acá tienen esta cinta, la blanca que ven, esta blanquita es la que se retira porque debajo de ella está el adhesivo que se va a unir a la piel. Entonces eso es lo que se va a colocar. ¿Cuál es el problema de estas bolsitas? Solo duran 1 hora. O sea, si el bebé no orinó dentro de la hora, se tiene que usar otra bolsita, porque esa ya está contaminada. Esta técnica de recolección es muy, da muchos falsos positivos. Esa es la desventaja de esta técnica. Entonces acá tenemos paso a paso, ¿no? Cómo coloca, ¿no? Acá tiene el penecito, luego va a retirar esta cinta, lo va a colocar, ¿no? Si el bebé orina, pues en la hora, ¿no? Se recolecta la muestra, si no se le tiene que colocar otra bolsa. Entonces, como el dispositivo de machuca es la técnica de recolección que más falsos positivos da, entonces hay otra técnica que se llama la punción suprapúbica. Y esta técnica, la ventaja que tiene es que es la más aséptica, tanto para varones, adultos, mujeres, de todas las edades. Esta es la más aséptica, incluso la del chorro medio que les dije, esta es la mejor técnica, sino que pues es una aguja, es invasiva, ¿no? ¿Cómo se realiza? Se mide, ¿no? De la sínfisis del pubis, se mide 2 dedos, ¿no? Ustedes miden 2 dedos. Y allí es donde van a introducir una jeringa número 21 y van a aspirar. Van a llegar a la vejiga y van a aspirar. La muestra puede ser de 5 a 10 mililitros, suficiente. Esta es la punción suprapúbica. Todo previamente, como les he dicho, ¿no? En este caso se va a pinzar la piel, ¿no? Previamente. Limpieza de la piel, ¿no? Puede ser con agua, jabón o yodopovidona, ¿no? Que se utiliza, bueno, el personal médico tiene pues estos insumos, ¿no? Y puede utilizar yodopovidona y se extrae la muestra de esta forma. Ahora, otra técnica de recolección es por las sondas vesicales. En general, cuando se le va a colocar una sonda a un paciente, ¿no? Igualmente previo aseo de los genitales para no contaminar y arrastrar, ¿no? Y introducir gérmenes de la flora normal. Se puede recolectar la orina como un control, como les decía, al colocarse y entrar a la vejiga, no por el extremo posterior, también se puede recolectar orina como un control. Pero si ya el paciente ya está con la sonda, ¿no? Colocada, ¿no? Y posteriormente, pues, recién se le va a tomar una muestra porque va a salir de alta, ¿no? Etcétera. O tal vez él entró por un procedimiento sencillo, tal vez, como una cesárea y de repente presenta fiebre y se sospecha pues una infección urinaria y se le tiene que tomar una muestra de la sonda. También tiene que ser por un personal médico. Entonces, en este caso también lo va a hacer el personal de salud, ¿no? Utilizando todos los insumos, ¿no? Acá tenemos los guantes, gasa para la limpieza, etcétera. Lo que se utiliza tiene el catéter tiene
un dispositivo donde se puede tomar la muestra que se va a limpiar con alcohol al 70%. Entonces se desinfecta primero, ¿no?, el área de la sonda de donde se va a extraer también, igualmente con una jeringa. Acá les voy a enseñar dónde está. Acá, ¿no? Entonces, aquí está la sonda vesical, ¿no? Acá tenemos ¿no?, el lugar donde se va a punzar, que previamente ya se desinfectó con el alcohol, y se aspira igualmente la misma cantidad de orina. Eso sería en caso, ¿no?, para, digamos, descartar alguna infección intrahospitalaria o alguna infección que se haya ocasionado, ¿no? O un control. Acá vemos, bueno, cómo se coloca una sonda, ¿no?, en una mujer. Se separan los labios mayores y menores, se visualiza el método urinario y introduce, ¿no? Y este puede ser un control pre, ¿no? Pre. Y por el extremo posterior se puede obtener la muestra de orina. Ya, luego que se tomó la muestra, por alguna de estas técnicas de recolección, se va a transportar al laboratorio. Entonces, todas tienen que tener, pues, como les dije, aparte de los datos, cuál fue la técnica de recolección, ¿no? Ahí tienen que poner si fue en el domicilio, si fue por el dispositivo de machuca, si fue por punción suprapúbica. ¿Por qué? Porque esos datos también les va a llevar a orientar si las bacterias que van a aislar en realidad son las causantes de la infección urinaria o son contaminantes. La hora de obtención, ¿por qué? Pues porque si pasaron más de 24 horas y no estuvo refrigerada, también nos va a dar falsos positivos, ¿no? Va a haber un crecimiento de bacterias que no son las causantes, pues, ¿no? Que probablemente es contaminación. El diagnóstico probable, si está tomando, pues, o ha tomado algún antibiótico. Y como les decía, la muestra, bueno, si no llega a la hora o 2 horas en lugares fríos, por ejemplo, en la época de invierno, porque si estuviéramos en verano, a lo mucho sería 1 hora, pero en esta época podría esperar 2 horas, si no se refrigera, ¿no? Y bueno, acá también dicen, ¿no?, que no hay un aumento significativo de la muestra luego de 24 horas de refrigerado. Entonces, una vez que se tomó la muestra, ¿no?, y se procesó, ¿cuándo vamos a decir que es una bacteriuria significativa? Cuando son valores iguales o mayores a 100.000 unidades formadoras de colonia, de mililitros. O sea, cada punto que va a crecer, pues, es una colonia, ¿no? Y eso nos va a indicar que hay una infección bacteriana, cuando el valor es igual a 100.000 unidades o mayor. Hay pacientes que tienen un crecimiento menor, pero ahí tienen ustedes que analizar. Por eso es importante, aparte de la historia, los datos que van a colocar en el frasco. Entonces, en casos que no llega a 100.000, sino son mayores de 100 unidades formadoras de colonias, pero presenta todos los síntomas, pues la persona el paciente tiene la disuria, la colaquiuria, podría tener hasta fiebre, entonces, o dolor lumbar, pues ¿quién manda? No manda el laboratorio, no mandan los exámenes auxiliares, porque el laboratorio, ya sea imágenes, ¿no?, es una ayuda al diagnóstico, no es el que del diagnóstico. Lo que ustedes principalmente deben tener en cuenta siempre es la historia clínica. Entonces, sí se va a considerar una bacteriuria si tiene más de 100 y el paciente es mujer y encima está en edad fértil y tiene todos los síntomas. Si tuviera solo un poco más de 1.000
o sea, no llega a los 100.000, pero es un varón que está en los extremos de edad, es un varón que tiene una hipertrofia, ¿no? Una hipertrofia prostática. También tiene todos los síntomas de retención urinaria y podría tal vez hasta tener fiebre. También deben tomarle en cuenta, ¿no? Que según los datos de su historia, ¿no? Ha habido un crecimiento solo de 1.000, ¿no? unidades, se le va a tomar en cuenta y se le va a dar su tratamiento para una infección urinaria. Y los pacientes cateterizados, que también, si es que todos tienen un poco más de 100 unidades formadoras de colonias, igualmente, son pacientes que han sido sometidos a un procedimiento invasivo, ¿no? Y ese procedimiento lo que hace es introducir gérmenes de la flora normal de la piel, y más aún si es que no ha habido un aseo adecuado o no ha habido un lavado de manos adecuado, ¿no? Uso de guantes estériles, o quién sabe, ¿no? Entonces, en esos casos también se toman en cuenta pues como infecciones urinarias. Vamos a decir entonces que hay una bacteriuria también asintomática, ¿no? Hay casos también de bacteriurias que no tienen síntomas, pero sí tienen 100.000 unidades formadoras de colonia. Bueno, estos son términos, ¿no? O sea, nosotros vamos a hacer un control. Hay controles, no sé si ustedes han tenido pacientes o han sido hospitalizados alguna vez, que le piden una batería de exámenes, que son básicos siempre. Hemoglobina, hemograma, velocidad de sedimentación glomerular. ¿Qué más? Les piden exámenes de orina. Entonces, de los exámenes de orina, paciente entra por otra situación, lógicamente, sino que son exámenes de control. Y se encuentra pues que él no tiene ninguna molestia urinaria, pero cuando le hacen el examen resulta que en su urocultivo crecieron 100.000 unidades formadoras de colonia. Esa es una bacteriuria asintomática. Claro que vamos a tener en cuenta que la muestra se tomó adecuadamente, ¿no? O sea, vamos a tener en cuenta que siguió todas las indicaciones en el domicilio, el aseo adecuado, el segundo chorro, la primera orina en la mañana, o quizá fue una punción suprapúbica. Entonces, en ese caso sí o sí es una bacteriuria, sino que es asintomática. En caso de cistitis simples, ¿no? Las cistitis simples, pues cuando, por ejemplo, tenemos, como les decía, 100 unidades formadoras de colonias, pero y además de los síntomas tiene piuria, encontramos leucocitos, es una cistitis, ¿no? Igualmente. Los varones, lo mismo, ¿no? Tienen más de 1.000 unidades, son varones sintomáticos, también pues son diagnosticados. Aquí está, estos son pacientes que se les diagnostica de todas maneras sí o sí con infección de tracto urinario. Y los portadores de sonda vesical también, si tienen 100 unidades. Esto es casi lo mismo que la diapositiva anterior, ¿no? Sino que para aclarar términos. Y acá, bueno, está la lista de los gérmenes más comunes. Como les decía, está la Escherichia coli a la cabeza, ¿no? Casi el 90%. 90% Escherichia coli, ¿no? Tanto en los medios obtenidos, ¿no? Agar chocolate, agar cistina, lisina, ¿no? A la cabeza están los gram negativos y luego los gram positivos, ¿no? Entonces siempre va a estar arriba Escherichia, le sigue Klebsiella, Proteus, otros enterobacterias, también está Pseudomonas, Aeromonas, Neisseриas, están los estafilococos, podría también estar Corynebacterium, Gardnerella vaginale, es otro causante de infecciones, Enterococo SPP, Streptococcus pneumoniae, ¿no? Y bueno, esa es la lista, y acá tienen una diapositiva, ¿no? Que es más que todo para interpretar todo lo que hemos dicho, ¿no? Si tenemos 100.000 unidades formadoras de colonias, sí o sí va a ser una infección urinaria, pero en casos que son valores menores,
Nosotros tenemos el dato, por eso es muy importante saber el método de recolección. Si es sexo femenino, masculino, ¿no? El tiempo de almacenamiento, el tiempo de procesamiento a la hora que llegó del laboratorio. Entonces, cuando es una punción suprapúbica, ya que esta técnica de recolección es la más importante, la más aséptica, entonces, si hay un crecimiento bacteriano, cualquier recuento que haya sido obtenido mediante una punción suprapúbica, la probabilidad de que sea una infección urinaria es casi del 100%. ¿Por qué? Porque es la más aséptica. O sea, no hay forma de que sea contaminado de otra forma. La cateterización. Entonces, en este caso, como les decía, tienen que interpretar, ¿no? De acuerdo a los valores o repetir nuevamente, ¿no? O repetir, pues si hay dudas, ¿no? Repetir también el examen, ¿no? Y procesarlo tal vez más adecuadamente, tal vez no hubo una limpieza adecuada del diafragma, del catéter, ¿no? Con el alcohol al 70%. Del chorro medio, bueno, si tienen pues un crecimiento de 10.000 unidades formadoras de colonias mayor, ¿no? Y ese sexo masculino, igualmente, pues, ¿no? Si tienes síntomas, está en el extremo de edad que les decía, es probable, aunque no llega a las 100.000. El chorro medio, bueno, si en 3 oportunidades, en 3 muestras tiene, no las, de hecho que va a ser y con las indicaciones seguidas adecuadamente, de hecho que va a ser una infección urinaria en 3 muestras seguidas. En 2 muestras que le pidan, bueno, un 90% que sea confiable, pero si solo una de las muestras resulta con las 100.000 unidades formadoras de colonias, bueno, se repite, como les digo, se les repite pues el examen, ¿no? Y si es menos, ¿no? Y aunque es una mujer, si tenemos pues que es nada más un crecimiento de 10.000 a 50.000 unidades formadoras de colonia y no tiene síntomas, entonces no es, ¿no? Es probable, como les decía, cuando la paciente, en este caso, si es mujer en edad fértil y tiene síntomas y tiene entre 10.000 y 50.000, podrían repetir o podrían hacerle el tratamiento porque está sintomática, es probable que sí lo sea, pero si no tiene síntomas es poco probable, es una contaminación o no ha seguido las indicaciones o simplemente pues el frasco ha estado contaminado o probablemente no llegó a tiempo al laboratorio, probablemente no se pudo refrigerar y bueno, otras causas, ¿no? Y eso sí, pues si es de sexo femenino, ¿no? Y no, pues si tiene menos de 10.000 unidades, también es poco probable que sea una infección urinaria. Ese es en cuanto a la toma de muestra, ¿no? Para los urocultivos. En cuanto a la toma de muestras para identificar qué germen está causando, digamos, una patología en el tracto digestivo, ¿no? Lo que se realiza se llama coprocultivo. En este caso, bueno, la muestra también se le hace las indicaciones al paciente, ¿no? Se le informa cómo se va a realizar la muestra, porque cuando se la realizan en el hospital, pues es un poco, no traumática, sino que tal vez incómoda, sí, ¿no? Lo que se necesita siempre es utilizar guantes, ¿no? En este tipo de procedimientos para cultivos, guantes estériles para lo que es cultivos. Tubos y los frascos que sean estériles. En este caso van a ser tubos con un hisopo incluido. Ya tienen frascos con medios de transporte cuya tapita tiene su hisopo incluido.
Pero si es que no los hay, bueno, se utilizan, ¿no?, frascos y aparte, ¿no?, se compran, hay insumos que también compran los hospitales, que son hisopos largos de madera, el cual luego de recoger la muestra se rompe simplemente, ¿no? Se tapa y fácilmente se rompe, ¿no? Y este es el medio de transporte que se va a llevar al laboratorio. Entonces, en caso nosotros lo vayamos a tomar, pues, entonces se le indica al paciente, se le informa lo que se le va a hacer, pues, ¿no? Que no se, digamos, no se sienta tan incómodo. Se le pide al paciente que se ponga de costado, ¿no? De cubierto lateral. Se separa los glúteos del paciente y se introduce el hisopo, ¿no? Suavemente, en una forma rotatoria. Lo que queremos es que entre, ¿no? Pues, ¿no? Por el ano, ¿no? Y se tome una muestra en forma de reloj, o viceversa. La cosa es que sea rotatoria. Y luego este hisopo se va a colocar en los tubos, ¿no? Este hisopo se coloca tratando de evitar que toque el costado, sino que entre directamente al medio de cultivo. Se lo tapa y se, ¿no? Y se traslada al laboratorio. Si es que nosotros le vamos a indicar que la muestra se la tome él en su domicilio, entonces, igual que para las muestras, para cualquier muestra de cultivo, lo ideal es que no esté tomando antibióticos, ¿no? Porque si no, los resultados son falsos negativos. Se le puede indicar, pues, que haga su deposición en un recipiente limpio. En este caso no es necesario bueno, que esté desinfectado, ¿no? Y que de esa deposición, la cantidad, pues, de una aceituna es suficiente que recoja en un frasco. También estos frascos tienen que ser siempre amplios, de tapa rosca, y los datos también igualmente, ya sean tubos, frascos, anotados, ¿no?, en las partes laterales del recipiente. Los mismos datos que les digo a la hora de recogida, nombres, apellidos, ¿no? Y el traslado es lo más pronto posible. En este caso, una muestra de heces puede esperar el doble de una muestra de orina, puede esperar hasta 4 horas. Y si no, también igualmente se puede refrigerar a 4 grados centígrados. No se pone en el fridge, en la parte de donde se congela los alimentos, sino en la parte de abajo, donde la temperatura es de 4 grados centígrados. Es en cuanto a la toma de muestras para los exámenes de heces, ¿no? Y el hemocultivo, ¿cuándo se hace un hemocultivo? Su nombre lo dice, cultivo, ¿no?, de la sangre. El hemocultivo se realiza, ¿no?, en caso el paciente presente una bacteriemia generalizada, ¿no? Nosotros, bueno, no podemos tal vez determinar cuál es la causa, cuál es el microorganismo causante. Entonces, para esto sirve el hemocultivo. El hemocultivo igualmente se tiene que hacer de forma aséptica, ¿no? Generalmente se hace de la zona antecubital de los brazos y se siembran. Todas estas muestras se van a sembrar, ¿no?, en las placas de Peyer. Y esta sangre obtenida de la región antecubital se va a colocar en este tipo de frascos. Este tipo de frascos son medios para hemocultivo. Va a variar la cantidad de acuerdo si el paciente es pediátrico o si es adulto, porque la cantidad de toma de muestras de sangre va a ser diferente. Entonces, Doctora, sí.
Disculpe, doctora, estamos, o no sé si yo, pero estoy viendo el cuadro. No estoy viendo ni un frasco o algo que está señalando, me parece. ¿Nadie ve el frasco? Doctora, ¿qué tal? Desde hace un buen rato, hace unos minutos, habíamos visto esa imagen nada más. ¿Cuál? Ahora puede ver, doctora, el frasco. Si es que no había pasado de diapositiva, doctora. Ah, ya. Y ahorita, creo que cuando lo agrando no se ve y cuando lo achico recién se ve. Ahí sí lo ven, ¿no? Sí, ahí sí se ve, doctora. Voy a dejar. Creo que cuando ocupo toda la ventana es donde no se puede ver. Y bueno, estos son los frascos de hemocultivo. Se extraen, ¿no? De la zona antecubital también previa desinfección. Ahí sí preferiblemente con yodo povidona, lo hace el personal médico. Y esa muestra de sangre se va a colocar dentro de estos frascos. La cantidad de volumen depende si es para un adulto o para un niño. Y estos frascos van a ir a unos equipos automatizados que van a indicar, ¿no? Si hay algún crecimiento bacteriano, va a haber una alarma. Entonces, se va a recoger con un asa de Henle, ¿no? Una cantidad de este, de este medio y se va a hacer, pues, la siembra en un medio, ya sea agar chocolate, en el que estemos sospechando, ¿no? Maconcay, de esta forma para determinar qué microorganismo es el causante de la bacteriemia. Están las indicaciones, ¿no? De cómo se debe hacer. Bueno, el personal médico tiene que primero colocar guantes, ¿no? Para hacer la limpieza con yodo povidona. Se extrae, se coloca un campo estéril alrededor para que no haya una contaminación. Se extrae con la jeringa, ¿no? También igualmente 5 a 10 mililitros. Se coloca dentro de los frascos de cultivo, ¿no? Y se lleva dentro del equipo automatizado a una temperatura también similar a la del cuerpo humano de 37 a 42 grados. Cuando hay el crecimiento, bueno, hay el encendido de una luz que indica dónde está la posición del frasco, ¿no? Donde ha habido el crecimiento y se extrae y se hace la siembra. Acá tenemos la muestra para secreción faríngea. A ver. ¿Pueden ver ahí? Doctora, ¿le puede poner un poquito? Sí, ya está mejor, doctora, gracias. Sí, pues si lo pongo de la otra forma ya, bueno. En este caso, ¿cuándo van a hacer ustedes un cultivo de secreción faríngea? Es en el caso de las infecciones por el estreptococo beta hemolítico. En ese caso necesitan pues confirmar el diagnóstico. ¿Cómo se hace la muestra? Bueno, para no ocasionar al paciente, siempre que ustedes introducen pues algo dentro, ¿no? Cerca a las amígdalas está el reflejo, ¿no? Del vómito. Entonces, el paciente pues tiene que hacer lo más ágil posible usando un bajalenguas, ¿no? Eh, el personal de salud ya tiene los guantes, tiene a la mano, ¿no? En la riñonera el hisopo, el bajalenguas. Entonces se le dice al paciente que abra la boca, ¿no? Se ayuda uno bajándole la lengua y con el hisopo se le introduce en la faringe, tocando las paredes, también igualmente forma rotatoria suave pero rápida, ¿no? Para evitar que el paciente tenga esa molestia, ¿no? De querer del reflejo nauseoso. Igualmente que el coprocultivo, este hisopo se va a colocar dentro del medio de transporte y después se lo va a llevar al laboratorio a procesar. Ahora, también tenemos
los cultivos que se hacen de punta de catéter. ¿Qué es punta de catéter? Bueno, el punta de catéter, hay ciertos dispositivos que se utilizan de acuerdo a la patología de los pacientes. Por ejemplo, un catéter de alto flujo que se coloca para un paciente, digamos, en caso de una quimioterapia, ¿no? Son dispositivos, ¿no?, por donde los pacientes reciben medicamentos, ¿no? Están hospitalizados y continuamente van a recibir ya sea quimioterapia u otro tipo de ejemplo puede ser un paciente que va a ser donante de médula ósea. Entonces, se trata en lo posible que el donante de médula sea por vía periférica, o sea, por las venas, ¿no?, decubitales, pero si no tiene adecuadas venas, o el donante es un niño, porque cuando hay un trasplante de médula, generalmente el donante más adecuado es que sea el hermanito, ¿no? Cuando es un trasplante de médula, lo ideal es que sean lo más idénticamente parecidos, los más HLA idénticamente parecidos. Es diferente de un trasplante de órgano sólido que incluso un extraño puede donar, ¿no?, a otro paciente. Entonces, digamos, el donante tiene el catéter, pues un catéter doble flujo de tal número de French, ¿no?, en la vena, ¿no?, en la vena yugular. Entonces, esos son catéteres, ¿no?, que se utilizan, pues, ¿no?, en diversos casos, como les estoy diciendo. En caso del donante, bueno, realiza la donación y se le retira, no hay mayor problema. Pero se necesita tal vez hacer un control, ¿no? Si es que no ha habido, si es que lo requiere, ¿no? Pero en el caso de un paciente que esté recibiendo quimioterapia o un paciente, por ejemplo, un paciente que tenga un síndrome de Guillain-Barré o un paciente que tenga un rechazo a un trasplante renal por anticuerpos, ¿no?, que está formando. Entonces, estos pacientes requieren recambios plasmáticos continuos y se les coloca catéteres también de alto flujo en el cuello. Entonces, como estos tratamientos son largos, se les hace un control, igual como las sondas Foley, se les hace un control. Y más que todo aún, pues si es que tuvieran una complicación intrahospitalaria como fiebre y no saben cuál es el origen. Generalmente son infecciones respiratorias o urinarias, pero bueno, se descartaron y se sospecha que es el catéter. Entonces se va a hacer un cultivo de punta de catéter. Y esto podría ocasionarle pues una bacteriemia. Entonces, ¿cómo se hace este procedimiento? La técnica se llama la técnica de Mackie y es un cultivo semicuantitativo. Lo que se va a necesitar, pues, aparte, ¿no?, de los guantes, de la iodopovidona, la tijera o una hojita bisturí, porque vamos a cortar, ¿no?, digamos, unos 5 centímetros del catéter, que va a ser el cultivado. Vamos a necesitar nuestra placa Petri, ¿no?, con el caldo de cultivo, la que va a ser llevada, ¿no?, para el laboratorio, para el proceso. Entonces, siempre estos catéteres están bien cuidados, envueltos en gasa, ¿no?, todo el procedimiento para colocarlos o retirarlos, ya sea de forma estéril, con campos estériles. Entonces, luego de descubrirlo, ¿no?, lo que se va a realizar es sacar el catéter y cortar 5 centímetros de la punta del catéter. Y esta puntita, además acá en nuestros materiales necesitamos una pinza o
tipo mosquito también necesitamos, ¿por qué? Porque la punta de catéter que vamos a cortar lo vamos a hacer rodar dentro del caldo de cultivo de la placa Petri. Una vez que ya la hacemos rodar, ¿no? 1, 2, 3 veces a la punta de catéter, recién vamos a tapar la placa y la vamos a mandar al laboratorio. Eso es lo que es un cultivo de punta de catéter en esos casos. Bueno, eso es lo en cuanto a cultivos, ¿no? A cultivos para, digamos, de diversas muestras, ¿no? De sangre, de orina, o bueno, en caso de catéteres también. ¿Alguna pregunta tienen? En 2 semanas me dijeron que voy a colgar yo estas diapositivas, las voy a colgar en el Teams, porque ahora me dicen que se va a tomar examen, pero no sé cómo va a ser el examen. Me supongo vía virtual como el año pasado, de las prácticas, me dijo el doctor Fernández. Entonces la voy a colocar acá en el Teams para que la puedan leer y repasar. Doctora, los 2 compañeros que faltaban agregar al grupo han mandado su solicitud al Teams. Una nada más era, no tenía 2. No, Ricardo Vivas también. ¿Es tu compañero? Uy, ya. Ricardo Vivas y la otra compañera, ¿cuál era su nombre? Vélez. ¿Está dentro de la lista los 2? Sí. Ya, sí que envíen la solicitud, porque no sé, poder agregarlos, a ver, Carlos Vivas. Ya, Ricardo y Vélez Mariana. Ya está bien, igual ellos van a poder leer las diapositivas. No sé si se ha grabado en el Teams la clase. Sí, doctora, está siendo grabada. Ya qué bueno, entonces la van a poder escuchar, pero también, ya qué bueno, entonces, ya, voy a incluirlos en a ver, ahorita hago el intento nuevamente para ellos 2, pensé que era una nada más. Ya bueno, ¿alguna pregunta tienen? La clase con ustedes es el lunes, me dijo el doctor Fernández. A las 2, creo. Sí, doctora, las teorías son los lunes. Ya. A las 2, ¿no, Mared? ¿O no?